Las grandes ciudades del mundo tienen una historia oculta a simple vista. Manhattan, una isla de colinas, se convierte en la megaciudad más poderosa del planeta. Hay un gran dinamismo en la ciudad. Su plano queda definido por la ambición de un hombre. Un alimento marca el curso de su calle más conocida. Y un punto neurálgico es salvado por la convicción de una mujer. En Nueva York sientes que casi todo es posible. Anualmente la visitan millones de personas. Bajas del avión en Nueva York y ¡pum! Sientes la energía de la ciudad. Porque lo mejor de Nueva York Hay música, gastronomía, gente. marca el listón para el mundo. En Nueva York la cultura nunca acaba. Manhattan define el concepto de megaciudad. No hay ciudad en el mundo que le haga sombra a Nueva York. Megaciudades. Manhattan. Probando, 1, 2. 8 de la mañana. Christine Brown despega en su helicóptero hacia una metrópolis moderna. Estas son las vistas durante su trayecto. La Estatua de la Libertad aparece a nuestra derecha. Esta experimentada piloto es una de las centenares de personas que vuelan hacia el corazón de Nueva York a diario. Viramos a la izquierda y remontamos el Hudson. Con poco más de 20 kilómetros de largo y 3 de ancho, nos encontramos con Manhattan. Es el hogar de 1,5 millones de personas, a las que se suman 3 millones cada día. Es la ciudad con mayor densidad de población de Estados Unidos y la más cara. Medio metro cuadrado de esta roca puede superar el $1.000.000. Los neoyorquinos están dispuestos a vivir unos encima de los otros solo por estar aquí. Pero un factor ha hecho que Manhattan tuviera más éxito que ninguna otra gran ciudad anterior a ella. Fue construida con una cuadrícula única. Desde aquí arriba se puede apreciar la trama de Nueva York. Es algo extraordinario. No podría ser la metrópolis que es sin esa organización. Manhattan significa isla de colinas, y hace 2 siglos era exactamente eso. Colinas, bosques y tierras de cultivo. El único camino discurría en diagonal desde el borde superior oeste hasta el extremo sur de Manhattan. Había una población en rápido crecimiento en una ciudad que necesitaba expandirse. Un hombre asumió la tarea de trazar un nuevo tipo de ciudad. John Randall Jr. Con solo 20 años obtuvo el título de topógrafo jefe de la ciudad de Nueva York. Un título que pretendía hacer valer. Obsesionado con la precisión geométrica, tenía una visión que le haría muy impopular. Pretendía transformar las sinuosas colinas de Manhattan en una rígida trama de rectángulos. Durante más de 6 años clavó alrededor de 2.000 estacas en la tierra sin tener en cuenta propiedades privadas ni permisos. Ni hogares ni negocios se interpusieron en su camino. Los propietarios se pusieron furiosos. ¡No! ¡Deténgase! La Constitución de Estados Unidos se había firmado hacía solo 4 décadas y las ideas de Randall se consideraban antipatrióticas. Le detuvieron y encarcelaron, pero los cargos no prosperaron. Randall recurrió a poderosos aliados del ayuntamiento y retomó su impopular tarea. Su plano definitivo no tenía en cuenta el terreno existente. Su plan era allanar las colinas y derribar 700 casas. Así creó una trama de 12 avenidas con más de 200 calles perpendiculares.
Durante el siguiente siglo se construyeron más de 100.000 edificios en una fracción del espacio de otras ciudades. El comercio y la industria crecieron y el precio del suelo se disparó. A comienzos del siglo XX, 2 millones de personas vivían y trabajaban en esta pequeña isla, lo que superaba con creces las previsiones de Randall. Y hoy, en el centro de todo, uno de los parques más visitados del mundo guarda un vestigio de la obra de Randall. La última estaca conocida, usada para marcar la trama, sigue aquí, 2 siglos después. La trama de Nueva York es asombrosa. Es sencilla, preciosa. Define muy bien la ciudad y hay que pensar que se les ocurrió antes de la existencia del automóvil. A pesar de no ser entendida en su época, la trama de Randall creó el Manhattan moderno. Pero hay una calle que burló incluso al topógrafo. El tradicional camino en diagonal desde el noroeste hasta el extremo sur de la isla. Supervivencia es responsable del edificio triangular más característico de Manhattan. Uno de mis edificios favoritos es el Flatiron. Está donde Broadway se cruza con la 23. Parece una cuña de queso. Broadway es la calle más famosa de Estados Unidos. Sigue el trazado establecido hace 400 años por la tribu Lenape. Una vía abierta desde los campos del noroeste hasta la orilla sur con un propósito vital. Las ostras. El puerto de Nueva York albergó una vez la mitad de las ostras del mundo. Algunos de los lechos más grandes se encontraban en una pequeña isla en la punta de Manhattan. Era conocida como Oyster Island, la isla de las ostras. Los nativos que vivieron aquí antes de la llegada de los colonos tenían como dieta básica las ostras. Podían llegar al río y sacar ostras enormes. Este sitio es perfecto para las ostras porque bajan 2 ríos, el Hudson y el río East, que confluyen en el puerto donde entra el océano Atlántico. Este era el epicentro de la distribución de ostras a todo el mundo. Durante cientos de años, las ostras constituyeron una fuente primaria de alimento para los nativos y también para los colonos. El recorrido poco convencional de Broadway es testimonio de esa historia y al mismo tiempo del reciente auge de los bares de ostras como este con vistas a la isla de Ellis. El Grand Banks es un barco de pesca remodelado que revive la tradición de las ostras. A $3 la unidad, estas ostras ya no son gratis, pero son populares. Soy neoyorquina y las ostras son muy importantes para esta ciudad desde un punto de vista histórico. Me encantan las ostras, sobre todo las de la costa este. La venta de ostras en Nueva York ha crecido un 800% en la última década. Abrimos unas 3.000 ostras al día. En el siglo XIX los lechos de ostras dieron paso a las rutas de navegación y la isla de las ostras fue rebautizada. Isla de Ellis, la puerta de entrada a los Estados Unidos. Nueva York ha sido siempre el crisol primigenio. Nueva York, en muchos aspectos, representa el sueño americano. Viene mucha gente a Nueva York para cumplirlo en Nueva York. A comienzos del siglo XX llegaban aquí hasta 10.000 inmigrantes cada día. Tras superar la isla de Ellis, miles de ellos se dirigían a Lower East Side de Manhattan y eso implicaba muchas bocas que alimentar. Los judíos del este de Europa trajeron consigo un barato alimento callejero que se ha convertido en el desayuno emblemático de Nueva York. El bagel. Lo que comenzó siendo un tentempié asequible para tomar en la calle se sirve ahora en más de 50 variedades en Black Seed Bagels. Otro de queso. Como neoyorquino te tienes que tomar los bagels muy en serio. Delicioso. Muy bueno.
Bueno, es como la taza de café que necesitas para arrancar el día. Hay neoyorquinos que necesitan un bagel. Lo que hace especiales a estos bagels gourmet es el modo en el que los enrollan a mano, el mismo que hace 100 años. Hervimos los bagels para darles brillo y para que estén crujientes por fuera y tiernos por dentro. Pero hace un siglo, los bagels no eran un producto gourmet, eran de mera subsistencia. Por 50 centavos al día, los panaderos trabajaban en turnos de 14 horas en pequeñas cocinas, en sótanos, donde fabricaban 800 bagels a la hora. Las condiciones eran tan duras que muchos caían fulminados por golpes de calor. Pero las ganas de prosperar de los inmigrantes continuarían definiendo los gustos de la megaciudad que estaba por llegar. El Lower East Side de Manhattan es actualmente una de las zonas más cotizadas de Nueva York, pero hace un siglo las cosas eran muy diferentes en estas mismas calles. 1907. Más de 500.000 de inmigrantes luchaban por lograr una nueva vida. Cansados, pobres y hacinados, necesitaban comida. En el crisol del Lower East Side surgió el bagel, pero el clásico desayuno neoyorquino necesitaba otro ingrediente clave. Uno de estos vendedores ambulantes era el polaco de 22 años Joe Ras. Inició su negocio con un barril de arenques. Más tarde lo amplió con lonchas de salmón ahumado. Hoy su nombre es toda una institución en Manhattan y su famoso salmón completa el desayuno de Nueva York. Joe Ras era mi bisabuelo. Llegó sin nada. Le costó unos 7 años abrirse camino. Y en 1914 pudo abrir una tienda. En Ras & Daughters mantenemos la tradición de lonchear a mano el salmón ahumado. Es algo artesanal. Este bagel de pescado ahumado, crema de queso, chocolate, babka, arenques, se ha convertido en lo que tienes que comer cuando vienes a Nueva York. Anualmente se venden bagels por valor de $800 millones en todo el país. Pero los neoyorquinos afirman que aquí saben mejor que en ningún otro sitio. El agua de Nueva York tiene algo que hace que los bagels sean totalmente diferentes a los demás. Sí, creo que el agua de Nueva York es uno de los ingredientes claves para hacer bagels neoyorquinos. Es esencial. Pero hace 200 años, el agua de Nueva York era de todo menos especial. Rodeada por agua salada, la demanda de agua potable crecía con la población. Los ingenieros no tuvieron más opción que mirar al norte. Desviando el río Croton, canalizaron el agua dulce a la isla. Un agua tan pura que no necesitaba ningún filtrado. Pasaba sobre el alto puente de Harlem y la presión natural del agua podía llegar hasta un 6º piso. Por encima de este había que bombear el agua. Pero para mantener la presión necesaria se construyeron depósitos en los tejados de los edificios, creando un icono de la ciudad. Tenemos unas maravillosas torres de agua de todos los tamaños y están en casi todos los edificios. Son preciosas. Tal vez parezcan piezas de museo, pero buena parte de estos 10.000 depósitos de agua de Manhattan tienen menos de 30 años. Lo siguen haciendo artesanos tradicionales con técnicas tomadas de la industria vinícola. Hay cientos de residentes esperando el agua en el edificio y este equipo tiene solo 12 horas para desmontar el viejo depósito y construir uno nuevo. CJ. Nuestro equipo principal lo dirige CJ, nuestro capataz. Y sin ellos Nueva York se quedaría seca. Henry Rosenwag lleva estos depósitos en la sangre. Bueno, empezó con mi tatarabuelo. Fundó la compañía en 1866.
Yo soy la quinta generación. Y según cuentan, compró una compañía de barricas de vino y desde entonces ha ido creciendo hasta lo que es hoy. Y estoy feliz de ser parte de ella. Los depósitos se basan en el diseño de las barricas. Son de madera de cedro canadiense, una madera muy resistente al deterioro. Pero lo mejor es que no necesitan revestimiento. Al llenarlos de agua, los listones se hinchan y quedan impermeables. El 90% de los edificios de Manhattan de más de 6 pisos siguen empleando depósitos de agua de madera basados en las barricas de vino del siglo XIX. Pero Nueva York necesitaba un avance más para que su paisaje urbano tocara el cielo. A mediados del siglo XIX, esta pujante urbe necesitaba crecer en vertical, pero un elemento esencial lo impedía. Los ascensores eran una propuesta arriesgada. Muchos los consideraban trampas mortales. El ingeniero Elisha Otis trataba de diseñar una solución. Después de varias aventuras empresariales fallidas, se trasladó a Nueva York para hacer fortuna. Tras meses de pruebas, pudo compartir su invención con el mundo. El éxito es el sueño de todo norteamericano y la ambición de lograr ese éxito. En la Exposición Universal de Nueva York de 1853, y por encima de una muchedumbre incrédula, Otis estaba listo para demostrar su teoría. ¡Adelante! Arriesgando su propia vida. Su freno de seguridad funcionaba. Al cortar la cuerda, se liberaba un resorte que evitaba que el ascensor se desplomara. Su temeraria demostración devolvió la confianza pública en los ascensores y le proporcionó a Otis el éxito que anhelaba. El famoso perfil urbano de Manhattan empezaba a elevarse. Construido en 1913, el edificio Woolworth sigue siendo uno de los rascacielos más altos de la isla. En 1930 resultó empequeñecido por el Empire State. 3 años después, el edificio General Electric se alzó como el sobresaliente monumento a una de las familias más célebres de Manhattan, los Rockefeller. Son 3 de los más emblemáticos de los 600 rascacielos de la urbe, más que todas las ciudades europeas juntas. El perfil de Nueva York es simplemente magnífico, me encanta. No creo que exista un horizonte tan bello como el de Manhattan. Uno de los mejores lugares para apreciarlo es el bar 230 Fifth, en una azotea de la Quinta Avenida. Es algo absolutamente precioso. Nunca había visto el Empire State desde esta vista. Es impresionante. Actualmente hay más de 80 bares como este en Manhattan. Para el experto en restauración Anthony Melchiorri, suponen la mejor forma de contemplar su ciudad natal. Parece que todo el que construye un hotel tiene que tener un bar en la azotea. Y no solo es algo especial, es rentable. Si no tienes un bar como este en Nueva York, quizá no hagas mucho negocio. De modo que cuando el Hotel Refinery abrió en 2013, se aseguraron de tener uno de los mejores. La ciudad de Nueva York realmente está creciendo, 52 millones de turistas el año pasado, y creo que la gente está empezando a disfrutar no solo de los edificios nuevos, sino también de los antiguos. Percibes la esencia de su horizonte, la esencia de Nueva York, y durante un minuto, una hora o un día te sientes neoyorquino. Pero ese perfil pudo ser muy diferente. Este es el edificio Metropolitan Life North en la avenida Madison. Su construcción se inició en 1930. Con más de 450 metros de altura hubiera sido el rascacielos más alto del mundo.
Pero entonces estalló la Gran Depresión y solo se construyeron 29 plantas. Perdió la batalla por ser el edificio más alto de Nueva York, pero más de 80 años después tiene una segunda oportunidad para llevar a Manhattan a nuevas cotas. En él se ubica el 11 Madison Park, elegido como el mejor restaurante de Estados Unidos. El panorama gastronómico de Nueva York está viviendo un boom. La oferta culinaria es más amplia y más estimulante que nunca. En Nueva York encuentras grandes restaurantes de todo tipo. Con 18.000 restaurantes, Nueva York es el destino culinario por excelencia y con 3 estrellas Michelin, el 11 Madison Park está en la cima. Esta noche, como todas, está reservado al completo y todo ha de estar perfecto. Será entretenido. Que tengáis un buen servicio. $225 es el precio de este menú degustación de 11 platos, una extravagancia que reinventa algunos de los platos más representativos de Nueva York. Nueva York vive una época en la que hay una identidad cultural suficiente como para combinar todos los ingredientes y recursos que tenemos a nuestro alcance para crear lo que llamaríamos una cocina de Nueva York. Ingredientes que principalmente proceden de las 36.000 granjas del estado de Nueva York. El chef y propietario Daniel Hume reinterpreta conocidos platos creados en Nueva York. Primero servimos literalmente al otro lado del parque. Algunas de sus herramientas pertenecen a una tradición a la que cuesta un poco acostumbrarse. Aquí tenemos una vieja picadora de hielo que era de un tipo del Bronx. Esto fue idea tuya. A veces cuando haces estas cosas, te das cuenta de lo que puede hacer el chef por las noches. No te alejes mucho. Aquí tenemos el hielo perfectamente triturado, parece nieve. Solemos aderezarlo con un poco de brandy de manzana. Es una especie de plato refrescante durante la comida. Y también es una buena forma de pasar la noche. En su versión aderezada. Uno de los platos estrella es una versión de una ensalada que lleva el nombre del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. 2 versiones de los sabores de la ensalada Waldorf. La ensalada es la de arriba y se toma primero, y debajo sopa fría de apio y manzana. La ensalada Waldorf la creó el maître del hotel en la década de 1890. El maître entonces era Oscar Serki. En su recetario dice que ralló apio, manzana y una buena mayonesa. Y nosotros hemos hecho nuestra versión de una forma interactiva. Es fantástico recuperar cosas así. Y este plato es un homenaje a eso. El Waldorf Astoria estaba en el 350 de la Quinta Avenida. Hoy en día es una de las direcciones más visitadas de Nueva York, pero no por el hotel, que se trasladó a Park Avenue en 1931, sino por el famoso rascacielos que se construyó en su lugar, el Empire State. El Empire State sigue siendo insuperable por su presencia, su belleza. En este templo del comercio actualmente trabajan a diario 21.000 personas. Pero una idea revolucionaria está transformando el horizonte de Manhattan del siglo XXI. Palacios de lujo en el cielo. Con tan escasa superficie, no sorprende que los neoyorquinos hayan adoptado un estilo de vida en las alturas. Actualmente el perfil urbano está experimentando una revolución. El rascacielos residencial.
Este es el 432 de Park Avenue. Con 425 metros de altura supera al Empire State. Más de 500 personas trabajan en él 7 días a la semana. Con 96 plantas puede llevarles un tiempo ponerse a trabajar. Pero estas son las vistas de su oficina. Cuando estás arriba, la vista es espectacular. No hay nada que la obstruya. 360 grados desde la mayor parte del edificio. Es algo único, sobre todo en Manhattan. Solo nos quedan un par de plantas. Estos son los trabajos en los que quieres estar. La gente pasa y dice, oh, mira qué edificio. Y le dices a tus hijos y a tus nietos, yo trabajé ahí, soy parte de él. Hay cerca de 400.000 millonarios y 70 multimillonarios viviendo en Manhattan, así que hay compradores de sobra para estos carísimos apartamentos en las nubes. El ático ya se ha vendido por 95 millones de dólares. Pero Manhattan no es solo para los superricos. Desde el 432 se divisa Central Park, más de 3 kilómetros cuadrados de suelo privilegiado convertidos en un remanso de paz ante la frenética vida urbana. Central Park es verdaderamente el corazón de la ciudad. Nueva York no sería como es sin ese precioso corazón. Los neoyorquinos celebran cada oasis verde que tienen. Y ninguno lo es más que la dirección más codiciada de Manhattan, Park Avenue. Una franja verde discurre como mediana. Pero hace 150 años, esta calle era de las menos deseables para vivir. En 1871, las vías del ferrocarril de Harlem dividían en dos la que entonces era la Cuarta Avenida. El continuo paso de trenes hacía que fuera un sitio peligroso para vivir. Los residentes exigían un cambio. Como resultado, la ciudad construyó un túnel subterráneo en 1875 y reemplazó las vías por un parque longitudinal que le dio a la Cuarta Avenida su nuevo nombre. Hoy en día se pueden seguir viendo los trenes pasar bajo Park Avenue en dirección al centro del moderno Manhattan. La estación Grand Central es una maravilla. La Grand Central es muy Nueva York, el corazón de Manhattan. Inaugurada en 1913, la Grand Central ocupa 19.000 hectáreas y cuenta con 44 andenes. Es la estación de trenes más grande del mundo. Y el corazón humano de la Grand Central es Dan Bracker. Tiene que ir a la derecha, por allí. Los trenes han convertido a Nueva York en la mejor ciudad del mundo. Desde aquí, desde la Grand Central, llamada la puerta de entrada de la nación, desde esta terminal puedes llegar a cualquier ciudad o pueblo de los Estados Unidos continentales. Dan conoce tan bien la estación que se ha convertido en su historiador oficioso. Estamos en el punto más alto, a unos 33 metros de altura sobre el suelo del vestíbulo. Y desde estas ventanas, que son las únicas que se abren, podemos tener una vista general de la terminal, desde 33 metros de altura. Y lo que vemos es toda la ciudad de Nueva York pasando por aquí. 750.000 personas pasan por aquí a diario. Nueva York sería inconcebible sin la Grand Central, pero hace 4 décadas la gente no pensaba igual y la ciudad se disponía a demoler todo el edificio. Pero una célebre residente estaba decidida a impedirlo.
1975. La que fuera magnífica estación estaba a punto de recibir a las grúas de demolición. La economía de la ciudad de Nueva York iba mal. El país se recuperaba de la crisis del petróleo y el deterioro urbanístico. Y la Grand Central se había ennegrecido a causa de décadas de humo de tabaco y abandono. Un promotor inmobiliario tenía planes de levantar un rascacielos en el sitio. Muchos creían que era lo mejor. Los días dorados de la estación habían llegado a su fin. Pero una neoyorquina disentía. El 25 de febrero convocó una rueda de prensa en el restaurante de la estación. La convocante era Jackie Kennedy Onassis. We don't care about our past, we can't have very much hope for our future. And we've all heard that it's too late, or that it has to happen, or that it's inevitable. But I don't think that's true. Even if it's at the 11th hour, you can succeed, and I know that that's what you'll do. La intervención de Jackie Kennedy cambió la opinión pública. La Corte Suprema rechazó el plan del promotor. Por primera vez, Manhattan, una urbe cimentada en la ambición y el ingenio, aprendió a valorar su patrimonio industrial. Ahí arriba, en ese rincón, hay un parche negro. Ese era el color que tenía toda la terminal antes de que la limpiaran, restauraran y reformaran entre 1996 y 1998. Pero ese parche negro está ahí para recordar los peores momentos de la estación y para mostrarnos que nosotros también podemos pasar por épocas oscuras de las que podemos recuperarnos y salir de ellas. Arriba, en la Grand Central, hay un refugio del trasiego diario, el bar Campbell Apartment. Manhattan no solo trabaja, también se divierte. Y la fiesta empezó en 1920. Durante la ley seca, el bar Campbell fue uno de los muchos que servía alcohol clandestinamente. A 9 manzanas al norte estaba uno de los de peor reputación, el Club 21. En la actualidad, es un restaurante de alto nivel muy respetable, pero se labró su reputación vendiendo alcohol ilegal. En el sótano del Club 21, oculta en una de sus paredes, hay una puerta secreta que data de 1930. Tras ella, una bodega secreta donde escondían el alcohol durante la ley seca. Año 1931. Una década de prohibición había duplicado el número de bares de Nueva York hasta 30.000 y había generado una vida nocturna furtiva y vibrante en la que se mezclaban personas de todas las razas, credos y clases sociales. Me gustaría retroceder en el tiempo y ver cómo era la ciudad en tiempos de la ley seca. Imagino que sería emocionante porque a la gente le gustaba saltarse la ley. Incluso el alcalde Jimmy Walker era un habitual. Iba con su amante y no podía dejar que le descubrieran bebiendo. Pero un informante avisó a la policía. En el club tenían un sistema bien ensayado para eliminar todo rastro de alcohol. Los agentes buscaron la bodega clandestina, pero todo estaba oculto tras la puerta secreta. Jimmy Walker abandonó el bar sin levantar sospecha y el alcohol quedó a salvo. 2 años después, la ley seca fue derogada. El hecho es que a la gente de Nueva York le encanta festejar, divertirse, así que la ley seca no llegó a cuajar en Nueva York. Pero la cultura del cóctel que generó la ley seca sigue viva hoy. En el galardonado Nomad, Leo Robischek trae los cócteles de la prohibición al siglo XXI.
La tradición de usar siropes y bitters para crear cócteles complejos procede de la ley seca. Con todo un mundo de ingredientes donde elegir, Leo lo ha convertido en una forma de arte. Tienes que ser capaz de hacer los cócteles de forma consistente y además en muy poco tiempo. Ya sabes, estamos en Nueva York, Manhattan. Pues lo mismo pasa con los cócteles. Quien vive en Nueva York lo quiere todo ya. Para ayer, porque en 3 minutos desaparecen. Están en otro sitio. Los neoyorquinos son clientes exigentes. No basta con servir algo que no sea lo mejor de lo mejor. Y hay algo que se toman tan en serio como los cócteles. Las hamburguesas. Comiendo una al día llevaría más de una década probar todas las hamburguesas que se sirven en los restaurantes neoyorquinos, y las favoritas de la Gran Manzana las hace este hombre. ¿Qué estás cortando? Pat LaFrida. Su familia abastece de carne a los neoyorquinos desde 1922. Los neoyorquinos son muy exigentes con cualquier tipo de comida, pero si se trata de carne, sí, son los más exigentes. En 2004 creó la hamburguesa para la cadena Shake Shack, utilizando cortes de carne de gran calidad. Y tuvo tanto éxito que inició la guerra de las hamburguesas de Manhattan. Hasta ahora ha creado más de 100 mezclas diferentes de hamburguesa para los restaurantes de toda la ciudad. Uno de sus mejores clientes es el Standard Grill, en el Meatpacking District. Perdona. No pasa nada, gracias. Chef, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? El chef Ron Rasili sabe cómo preparar las hamburguesas de Pat a la perfección. ¿Se venden bien? Lo que más se vende. 200 al día. Bien, aquí tienes. Muy buena pinta. ¡Qué maravilla! Notarás los sabores de las diferentes carnes. Está increíble. El Meatpacking District es ahora uno de los barrios más de moda de Manhattan, pero antes era diferente y peligroso. Hasta que las protestas ciudadanas pusieron en marcha unos acontecimientos que han continuado transformando la isla hasta el presente. El Meatpacking District en el West Side de Manhattan es ahora una de las zonas de moda llena de restaurantes, discotecas y vida nocturna. Pero hace un siglo no era una zona agradable para trabajar ni para divertirse. Más de 250 mataderos flanqueaban las calles. Para abastecer el lucrativo comercio de la carne, la ciudad construyó un ferrocarril que pasaba por las avenidas 10ª y 11ª. 25 de septiembre de 1908. Seth Low Haskamp, de 7 años, se dirigía a la escuela. Para llegar a ella, tenía que cruzar la vía del tren. Cuando se aproximaba a la 11ª avenida, Seth se puso a jugar. Fue una de las 436 víctimas del tren en la que se acabó conociendo como la Avenida de la Muerte. Las protestas masivas finalmente obligaron a un cambio, pero el resultado no fue suficiente. Una línea férrea elevada se alzó sobre la 10ª avenida. Conocida como High Line, transportaba sin riesgo mercancías por la ciudad. Más tarde, en 1980, los trenes dejaron de circular. La High Line se convirtió en un engendro industrial. Los vecinos querían que se desmantelara. Pero en 1999 alguien tuvo una visión para el futuro de la vía. Robert Hammond es el cofundador de Friends of the High Line.
El alcalde Giuliani pensó que era una lacra para la ciudad y quiso echarla abajo. Pero dijimos, antes de demolerla, pensemos qué podemos hacer aquí, y fundamos Friends of the High Line en 1999. La asociación recaudó más de 40 millones de dólares para transformar una vía ferroviaria en desuso en un parque público, plantando más de 100.000 árboles, arbustos y flores. La High Line de Nueva York es maravillosa. Una hermosa interpretación de algo que dejó de usarse y ahora es un lugar encantador en el que puedes pasar el rato y pasear bajo el sol. Pensamos, quizá lo visiten 300 o 400.000 personas al año. ¿Cuántos visitantes tiene el Guggenheim al año? Pero este año han pasado más de 5,5 millones por High Line. Una de las razones por la que funciona es porque integra el pasado en el diseño del parque. Los niños ven las vías del tren y se dan cuenta de que justo por donde caminan, corrían antes los trenes por la ciudad de Nueva York. La High Line ha pasado de ser una vía de tren abandonada a uno de los atractivos más populares de la ciudad. Y el Meatpacking District es ahora el barrio más glamuroso de Nueva York. Pruebas de que esta megaciudad puede evolucionar y seguir adelante respetando su historia. Hay una energía, una electricidad que puedes sentir y respirar a diario. He estado en muchos sitios del mundo y no he encontrado eso en ninguno. Tiene alma, sentimiento y un espíritu propio. Nueva York es fantástica por su energía. Tiene mucha más energía que ningún otro sitio en el que haya estado. La gente está siempre en movimiento. En los 57 kilómetros cuadrados de Manhattan, 4 millones de personas viven, trabajan y se divierten en una de las ciudades más diversas y estimulantes del planeta. Creo que la gente está a la última, al tanto de todo, y eso es muy sugerente. Es también una de las más globales, provocando una competencia atroz, pero ofreciendo lo mejor de lo mejor como ninguna otra. Los neoyorquinos se sienten muy orgullosos de su ciudad. Por eso, cuando la visitas, te reciben con los brazos abiertos. La gente llega a las ciudades, creo, a encontrar su destino. Y aquí puede pasar de todo. Por eso viene tanta gente aquí, para darle un mordisco a la gran manzana.